Hola chicos, soy Fiorella Moreno. Seguimos con las entrevistas. El día de hoy tenemos la carrera de traducción e interpretación. Para ello tenemos como invitado a Mario Andrés Barreto Atalaya. Él es licenciado en traducción e interpretación por la Universidad Ricardo Palma. Es magíster en educación por la Escuela de Posgrado Newman en convenio con la UNIR, la Universidad de Rioja de España. Cuenta con más de 10 años de experiencia laboral. Actualmente es docente en Cibertech y en colegios. Brinda servicios de traducción e interpretación en su práctica privada. ¿Qué tal, Mario? Muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. ¿Qué tal, Fiorella? Buenas noches. No te preocupes, es un gusto y un placer estar aquí para poder guiar y orientar a los más jóvenes. Genial, Mario. Vamos a comenzar definiendo la carrera. ¿Cómo tú defines en tus propias palabras la carrera de traducción e interpretación? Bueno, la carrera de traducción e interpretación para mí es como un arte, ¿no? Que es el arte de construir puentes invisibles, ¿no? De comunicación entre diferentes países o mundos, como les digo yo, ¿no? Solo que hay que también entender que tiene dos áreas, que es una traducción y la otra es interpretación, ¿no? Y cada una tiene un fin diferente. Ok, hablemos un poco de las especialidades que existen dentro de esta carrera. ¿Nos puede decir cuáles son y tal vez hablar un poco de estas? Claro, bueno, como te mencionaba, traducción e interpretación, para continuar con lo anterior, traducción básicamente es todo lo que es textual, ¿no? Todo lo que es documentos, e interpretación viene a ser todo lo que es vía oral, ¿no? Es un trabajo más de campo, más inmediato. Sobre las especialidades, en realidad, todo profesional de traducción e interpretación abarca muchas especialidades. Un traductor intérprete competente tiene que abarcar, creo que más de tres, desde especialidades en medicina, ámbito jurídico, ámbito finanzas, eh, uf, infinitas áreas, la verdad. O sea, cada área donde tú te dedicas a hacer la traducción es una especialización. Exacto. Solo que ya, digamos, en mi caso, de manera personal, mi especialidad, por ejemplo, es el área jurídica, el área de contabilidad y finanzas, técnico científico, también industrial y turismo. Por ahí algunos que otros campos como tecnología y recién ahora con inteligencia artificial y ciberseguridad. Y también entrando ya un poco más al área forense, porque nosotros los traductores e intérpretes, como comunicadores también, vemos de todo. Ok, entonces Mario, tú te levantas en tu día a día. ¿Y qué haces? Por ejemplo, en tu práctica docente. Bueno, primero, en lo que es la etapa escolar, hay que preparar todo el material de letras, porque yo enseño todo lo que es lenguaje, literatura y razonamiento verbal. Hay una gran diferencia entre enseñar a un escolar y a uno de educación superior, que es el caso de Cibertech, ¿no? En el caso de la etapa escolar, implica más un proceso más de aplicación metodológica para el estudiante, ¿no? Porque son menores. En el caso de superior, la exigencia es un poco menos, pero también abarca mayor especialidad, ya que es carrera profesional, ¿no? Y en el ámbito de educación superior ya yo aplico todo lo que es experiencia de campo. Pero en el área de mi especialidad, que es traducción e interpretación, brindando servicios a empresas tanto privadas como también del Estado, hago ambos campos, traducción de documentos, ¿ya? Por ejemplo, documentos de certificados, documentos confidenciales también para el Estado, para diferentes ministerios, por ejemplo, y interpretación en lo que es conferencias internacionales, eh, también de diversos temas. Ok,
Hablemos un poco de cómo tú decidiste elegir esta carrera o por qué dijiste, no sé, yo voy a estudiar esa carrera. Bueno, en realidad en mi caso, yo creo que desde niño ya tenía una noción, porque yo desde niño estudié en un colegio, digamos, en la primaria. El inglés que nos enseñaban ahí era nivel avanzado, muy exigente, muy alto. Y aparte estudiaba en el Instituto Cultural Peruano Británico, ¿no? Que es el británico, y llegué a culminar la etapa de nivel avanzado con certificado internacional C1, básicamente en cuarto o quinto de secundaria. Entonces el idioma, digamos, del inglés ya lo tenía listo desde el colegio. Y desde muy joven, a veces me iba a lugares, digamos, restaurantes donde había muchos extranjeros, digamos, por ejemplo, en la zona de Miraflores, y veía, ¿no? Que había turistas que no entendían qué decía el menú porque no estaba traducido, ¿no? O el mesero no les entendía cuál era su pedido, y yo veía esa frustración por parte del turista como la del mesero, y me acercaba y los ayudaba y hacía un diálogo, justamente lo que hago yo como intérprete, ¿no? Ahí facilitaba la comunicación entre ambos, y ahí poco a poco me di cuenta que me gustaba eso, ¿no? Me encantaba. Y además que por el dominio del idioma tenía familiares que eran de ingeniería y venían muchos de sus manuales de maquinarias pesadas en inglés. Y obviamente los familiares o amistades también en común no sabían el idioma, y yo les hacía la traducción de esos manuales desde la etapa escolar. Entonces ahí empieza ya mi vocación, y era algo que, bueno, hasta ahora en realidad lo disfruto hacer, ¿no? Y ya de ahí poco a poco investigando, bueno, en esos tiempos, años 2008, 2009, me di cuenta que la carrera solamente había en la Universidad Ricardo Palma y en la Universidad Femenina. Ya obviamente en la Sagrada Femenina no podía ingresar, ¿no? Y solo me quedaba la única opción en esa época de la Ricardo Palma, ¿no? Y es ahí ya donde yo decido postular, ¿no? E ingresé y culminé la carrera, ¿no? En el año 2016. Wow, perfecto. ¿Me puedes decir cómo fue tu proceso de preparación para entrar a la universidad o cómo se ingresa a esta universidad? Las metodologías, tal vez. Bueno, la Universidad Ricardo Palma tiene dos modalidades, que es el examen general de admisión, así como lo dan, digamos, a la San Marcos, ¿no? O la UNI, y la otra modalidad que es el examen de aptitud, que es el que te pide, digamos, un promedio mínimo de 14 en la etapa escolar para que puedas dar un examen de aptitud que consiste en razonamiento matemático y razonamiento verbal. Yo, como tenía un promedio de, no me equivoco, de 15 en el colegio, toda secundaria, accedí, ¿no? Al examen de aptitud e ingresé, si no me equivoco, entre los 30 primeros, me parece. No recuerdo mucho, pero esa fue la manera en cómo llegué a ingresar a la Ricardo Palma. Ok. ¿Me puede decir que ya, una vez ingresaste a la universidad, cuál fue o si te chocaron los cursos o si no te chocó los cursos? Porque entrar a la universidad es distinto a estar en el colegio. Sí, exacto. Por ejemplo, los cursos de idiomas, eh, yo ya dominaba el inglés al 100%. Lo que me chocó fue estudiar otro idioma. En mi caso, en la carrera se estudia dos idiomas como especialidad. Yo en mi caso tengo el inglés y el francés. Yo francés no sabía absolutamente nada, recién lo aprendí en la universidad. Tenía la ventaja de dominar el inglés. Ya con el francés me enfoqué más al 100% en el francés, porque me costó un poco más, porque la estructura gramatical del inglés es muy diferente al francés. El francés, su estructura gramatical es como el castellano. Y otro aspecto que también me chocó ahí fue el tema de que tenía una idea de que solamente era tener los idiomas a un nivel avanzado y especializarte, ¿no? Solamente dije, ya inglés, francés, pero no. Los traductores e intérpretes somos especialistas en la lengua también castellana, ¿no? Nuestra lengua madre. Entonces, llevar lingüística, morfología, sintaxis, todo lo que es comunicación y sus diferentes teorías, también un poco que me chocó en el sentido porque son temas abstractos, ¿no? Entonces era un universo nuevo, no es como llevar lenguaje en el colegio, va mucho más allá. Y a veces uno
se asustan, ¿no? Y muchos incluso te diría que a la gran mayoría de estudiantes de esos cursos lo aprueba a las justas porque es complejo. Por eso que los traductores e intérpretes no solamente somos idiomas, somos básicamente especialistas en la lengua castellana. Ok, no, ¿me puede decir qué curso de todos los que llevaste te gustó más y cuál fue el que más se te fue complicado? Como ya dijiste un poco que fue la carrera de, bueno, la parte de francés, pero así en cursos, Ah, ya. En cursos, por ejemplo, el curso de teoría de la comunicación fue un curso muy complejo porque como el mismo nombre lo dice, teoría, y no es solamente una teoría, hay infinidad de teorías y aprenderse teorías de temas abstractos es complicado, ¿no? Implicaba mucha memoria y mucho análisis y leer textos muy densos. Hasta los exámenes a veces los profesores nos decían que teníamos que comprar un libro y que de ese libro iba a venir el examen final, ¿no? Entonces, wow, y con el tiempo ajustado también. De ahí el curso que más me gustó, diría que varios en realidad. Los talleres de traducción, por ejemplo, especializados en técnicos científicos, ¿no? Que se especializan en áreas de ingeniería o investigación, y el curso de interpretación, ¿no? De conferencias. Esos fueron los cursos que más me encantaron. genial. Ahora, tú, después de haber terminado la carrera, ¿o en qué momento dices o piensas que sería bueno estudiar otros cursos que de repente la universidad no te enseña por la falta de tiempo, de repente la malla curricular, la estructura como lo han hecho? Sí, justamente como al inicio empezamos de la traducción e interpretación y que abarca muchas especialidades, a pesar que la carrera dura 5 años, ¿ya? Y en esos 5 años llevamos aproximadamente 2 años de traducción y 2 años de interpretación, y aún así no alcanza, porque el universo del campo profesional es muy amplio. Solo saca una idea, ¿cuántas ingenierías existen? Uf, ¿cuántas especialidades en medicina hay? Hay muchas, al igual que en educación, en área de finanzas. Entonces, ese es el universo que el traductor e intérprete tiene que abarcar. Obviamente no podemos abarcar todo y en 5 años de carrera no alcanza. ¿Dónde uno se va especializando? Ya cuando sale de la universidad, ya sea por experiencia o porque hay que pagar cursos especiales, ¿no? O diplomados en ciertas áreas. En interpretación, no sé si se estudia programación, Excel, otros cursos que se deban complementar a la misma carrera, ¿no? Bueno, ¿O ahora no? en la actualidad, por ejemplo, en traducción ha cambiado bastante, ¿no? La traducción es todo lo que es dominio de software, por ejemplo, de memoria de traducción, como algunos que se llaman trados. Bueno, en ese tiempo era memorias de traducción. Hoy en día tenemos la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ahora los traductores tenemos que saber trabajar con la inteligencia artificial, que es una herramienta de apoyo. No es que la inteligencia artificial va a hacer todo, ¿no? Y en el tema de interpretación, el desafío de la interpretación es un tema que es muy complejo por el tema del dominio de vocalización, dominios de memoria y la capacidad de manejar el estrés y la presión de hablar al mismo tiempo, digamos, inglés-castellano, de manera simultánea. Tu cerebro opera y trabaja a 1000 por hora escuchando y pensando al mismo tiempo cómo hacer la interpretación en este caso. Entonces, incluso hasta hay estudios científicos de cómo funciona el cerebro de un intérprete ¿no? Cuando está en acción. Es bien interesante, la verdad, porque cuando yo, por ejemplo, trabajo así como intérprete, mi cerebro va a 1000 por hora y termina la jornada de, así sea de 1 hora, prácticamente yo les digo, como les digo a mis estudiantes de Cibertec, ¿no? Uno termina descerebrado, termina muy agotado porque es un cansancio mental muy, muy fuerte. Sí. Eh, por ejemplo, eso yo lo he visto un poco con, no sé si las conferencias de la ONU y así, porque están
varias personas de diferentes países y hablan como que, no sé, tipo inglés, todos tienen que aprender o por lo menos todos tienen sus traductores, ¿no? Entonces, uno está escuchando y lo está traduciendo a la vez a la persona, ¿no? Que le ha contratado, digamos. Y sí, entiendo que debe ser muy complejo y tu mente debe salir, como dices, quemada, ¿no? Sí, sí, exactamente. Y justamente también he trabajado, he hecho unos cuantos servicios para la ONU y otras entidades, por ejemplo, de Canadá y también de Alemania, pero en el idioma de inglés, porque yo soy intérprete de inglés-español, ¿no? Y viceversa. En la universidad nos enseña la especialidad de interpretación de un idioma y el otro que es, digamos, en mi caso francés, es ya enfocado más en traducción, ¿no? Pero interpretación, sí, inglés y traducción, ambos. Porque, Ok, como te dije, en 5 años no alcanza. sí, entiendo. Y también, por ejemplo, ahora a veces en TikTok uno ve, ¿no? Hay varias ofertas laborales de personas que hacen traducciones médicas, por ejemplo, ¿no? De otros Sí, países. intérprete telefónico, ajá, Sí, ese le pero es llamo. como que un poco especializado porque los términos médicos, la parte de los organismos, la parte del cuerpo, no sé, algunas partes específicas, siento que son un poco complejas, ¿no? Ya sería como una especialización más. Sí, exactamente. Justamente las áreas con mayor demanda en traducción e interpretación son medicina, el área jurídico y técnico-científico. Y hoy en día, con mayor tendencia, es, bueno, lo de las tecnologías, ¿no? Software e inteligencia artificial. Es lo que hay ahorita en mayor demanda. Justo de eso quería hablar. Estamos un poco entrando a la parte esto laboral del mercado laboral. ¿En qué momento un traductor e intérprete sale a trabajar? ¿Ya sale a trabajar desde haciendo práctica, no sé, últimos ciclos? ¿O en qué momento? ¿Y si hay campo laboral o no hay campo laboral? Es un poco complicado. Bueno, el campo laboral de traducción e interpretación, siendo realistas, es un, yo les digo, como les digo a mis estudiantes, es un mundo pequeño, ¿ya? Es un campo laboral pequeño que para que tú te destaques, si no quieres limitarte a ti mismo, tienes que abarcar ambos. La carrera se llama traducción e interpretación. Lo ideal que uno como profesional al egresar es que abarque ambos, ser traductor y ser intérprete. Pero ¿qué sucede? Muchos estudiantes, que es lo que yo he podido notar, solo prefieren traducción, una parte, o solo algunos, solo interpretación. Y muy pocos son los que hacen ambos, pero la mayoría solo se queda en traducción y eso también los limita, ¿no? Les quita obviamente más oportunidades de trabajo. ¿Y por qué muchos no quieren interpretación? Porque somos muy pocos los intérpretes en el mercado, porque interpretación es un área muy compleja, es un área muy demandante, muy exigente mentalmente. Y como dicen alguna frase, ¿no? Que yo siempre les digo a mis chicos de interpretación, que les enseño en Cibertech, todo el mundo pretende ser intérprete hasta que lo intenta, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos piensan que ser intérprete es hablar idiomas, ¿no? Es todo lo contrario. Ahora, sobre el mercado laboral, ¿cuál sería el momento ideal para, digamos, empezar a trabajar? Yo en mi caso empecé desde, si no me equivoco, quinto o sexto ciclo, haciendo voluntariados. Lo que siempre les recomiendo a los chicos es el networking, ¿ya? Si sabes que es un mercado pequeño, tienes que hacer networking, tienes que tener contactos, tienes que ser alguien activo. El traductor e intérprete tiene que ser una persona muy activa, muy pilas, con muchas habilidades blandas y poder adaptarse a todo y muy diversos campos. Si muchos estudiantes entran y se limitan, no, yo solamente quiero ser intérprete médico, no, yo solamente quiero hacer traducciones técnico-científico, no me gusta otras áreas, ellos mismos se obstaculizan. El traductor e intérprete es un investigador nato, tiene que ser un investigador nato y poder abarcar todo lo mayor posible. Una vez que abarcas o tienes varias especialidades, va a haber, obviamente, más oportunidades de trabajo, ¿no? Que es lo que yo he podido lograr en todos estos años, porque si yo me hubiera limitado a una sola cosa, no estaría ejerciendo como traductor e intérprete, ¿no? Y entonces, ¿y qué más me ha ayudado también bastante? El networking, todo lo que es contactos. Por eso a los chicos les digo,
Vayan siempre a eventos internacionales, vayan a ferias, repartan su tarjeta, socialicen, ¿no? Y no solamente basta con ser un profesional con capacidades técnicas, ¿no? Ahora se exige mucho en el mercado, creo que no solo en la carrera, sino en muchas son las habilidades blandas. Sí, sí, sobre todo diría en tu carrera, ¿no? Que siempre tienes que estar en contacto con otra persona humana, digamos, sobre todo en la Exacto. interpretación. Ok. Quería hablar también, tú tienes un poco de experiencia en el sector privado y en el sector público. ¿Algunas diferencias que encuentres en estos dos sectores? Sí, bueno, en realidad ambos sectores, tanto privada como pública, tienen sus ventajas y desventajas, ¿ya? Porque a lo largo de todos estos años he tenido clientes, tengo clientes hasta la actualidad de todo tipo, ¿ya? Hay veces en que hay áreas del Estado que sí operan muy bien. Por ejemplo, trabajé haciendo servicios para el Ministerio Público y me fue muy bien, ¿no? A pesar que tiene ahora una fama, ¿no? De ser un poco desorganizada, ¿no? Pero al menos en el área de licitaciones y de servicios de traducción de documentos confidenciales, eh, el pago con ellos era puntual. No fallaban con el tema del pago, ¿no? Porque a veces el Estado, cuando haces la factura, demora en pagarte hasta 3 y 6 meses. Hay casos en que se demoran hasta un año. Bueno, yo he tenido suerte que me pagaban, me decían, pagamos en 15 días y en 15 días estaba realizado el pago, ¿no? Ahora, en el sector privado también pasa algo así. Hay empresas que te pagan de inmediato o de 50% adelantado, lo cual es excelente, pero hay otras que sí se demoran también en pagar, así como algunas áreas del Estado, hasta 6 meses he llegado. He tenido un Wow, caso con una empresa que me pagó después de un año, imagínate. wow. Y tú tienes que estar ahí presionando, digamos, ¿no? Porque Exacto. se olvidan o cosas Por así. eso que siempre recomiendo a mis estudiantes, todo servicio que hagan, 50% de adelanto, ¿no? Contra entrega, o también, si en caso no procede esa situación, contrato, ¿no? Un contrato de locación de servicios. Que para estar protegido también. Claro que sí, derecho laboral. María, ¿nos puedes contar un poco de tu experiencia y o hacer una comparación entre trabajar para el sector, digamos, extranjero, para extranjero y para acá, comparándolo con Perú, ¿no? Claro. ¿Qué diferencias eh, encuentras tal vez? bueno, para el sector extranjero he trabajado para entidades de Estados Unidos, de Canadá, de Australia y una de Alemania, pero haciendo lo que es interpretación de inglés, ¿no? La diferencia, bueno, el horario un poco, el pago, obviamente, cuando son entidades extranjeras es mucho más alto y el pago en las entidades extranjeras, lo que he podido notar, es más valorada. Estas entidades extranjeras valoran mucho o tienen un respeto, un mayor respeto por digamos, profesional traductor e intérprete. Cosa que a veces acá en Latinoamérica, en realidad en general, el traductor e intérprete es un poquito menospreciado, ¿no? Porque existe el tema, no, yo utilizo Google Traductor, ¿no? Y ya está. Pero hasta que se chocan con la pared, ¿no? Con la pared lingüística, ¿no? Que no es lo mismo. Hace poco también hubo un caso, me acuerdo, de la policía con un caso de Brasil, creo que había un error en la palabra, en la traducción que hicieron, que se hizo todo un caos. Sí, Y salió en eso a las veces noticias y pasa, todo eso. ¿no? Entonces hay temas, digamos, subjetivos que la inteligencia artificial, ¿no? O el Google Traductor, como lo quieran llamar algunos, no puede captar esa esencia de la naturaleza humana, ¿no? Es por eso que ahí entra ya el traductor, ¿no? Para hacer la última ¿no? Supervisión, ¿no? Del producto final. Sobre todo las figuras literarias, tal vez el sarcasmo un poco también, ¿no? Exacto, exacto.
Genial. Mario, quería saber cuál ha sido el impacto de la COVID en el desarrollo de tus labores. ¿Ha impactado o no ha impactado? En mi caso, bueno, en realidad creo que a todos impactó, ¿no? Obviamente hubo una reducción de trabajo, pero como tengo la experiencia en lo que es traducción e interpretación de área médica, justo COVID es un sector salud, ¿no? Y tuve la oportunidad de trabajar en pandemia justamente haciendo traducciones sobre el tema de las vacunas, ¿ya? Para un laboratorio en ese momento. Y bueno, tuve la oportunidad de hacer la traducción de esos documentos, en ese momento confidenciales, y fue, bueno, fue una bonita experiencia porque estar ahí con un tema tan complejo, ¿no? En ese momento, me sentí hasta en un momento como un superhéroe, ¿no? Yo, traduciendo acá para la vacuna, ¿no? Para la salvación. Sí, claro, sobre todo en ese momento que toda la información venía del exterior, ¿no? Sí, exactamente. Ok. ¿Nos puedes comentar, justo estamos hablando un poco de la IA? Bueno, ¿cuál va a ser el impacto de la IA en el desarrollo de tus labores? Ah, bueno, justamente yo empecé a trabajar con inteligencia artificial el año pasado, con un proyecto con una plataforma de Estados Unidos, Ujú. ya con full trabajo al 100% con inteligencia artificial. Sí, la inteligencia artificial ayuda bastante, como dije, es una herramienta de apoyo. Sin embargo, aún está en proceso, ¿ya? Pero es de que va, obviamente, a ahorrar gastos a muchas empresas o cubrir algunos puestos de trabajo, creo que de diversas áreas, no solamente en mi carrera, sino en muchas, hay que, vamos a tener que adaptarnos, ¿no? Ya el traductor e intérprete va a ser un poco más como un revisor y va a controlar la calidad de ese producto, ¿no? Pero sin embargo, aún la eficiencia todavía le falta. Yo diría que la inteligencia artificial está, para temas generales, está un 90%, 80%, pero para temas más especializados, todavía. Pero está, bueno, en avance, ¿no? Y hay que Yo a adaptarse a veces las nuevas tendencias. trato de generar imágenes, por ejemplo, y Claro. no sé, le doy un prompt. Y luego me saca otra cosa y le digo, pero arréglalo y luego se queda, creo que aún está en pañales, como dices, pero esto a lo largo del tiempo, ¿tú cuáles crees que van a ser tal vez los retos que van a tener los profesionales que salen de esta carrera en, ponte, 5 años? Sí, bueno, los retos, como te digo, va a ser uno, va a haber menos trabajo en esta área. Eh, Al haber menos trabajo, va a implicar que o te especialices en más áreas, ¿ya? O, digamos, te especializas en inteligencia artificial. Sin embargo, algo lo que yo recomiendo mucho a mis estudiantes, por ejemplo, de Cibertech, es que no se queden con solo la carrera porque no va a alcanzar. La situación hoy en día a nivel global va a generar esto no solo para traducción e interpretación, sino para muchas carreras. Entonces, yo les digo siempre a mis estudiantes que están empezando, nunca dependan de un solo ingreso. Siempre tienen que tener más de un ingreso. Y no solo una carrera, tienen que especializarse en más. O si está en sus manos estudiar otra carrera técnica o universitaria o una maestría, a tomarlo. Porque a hoy en día lo que se viene, una sola carrera no va a alcanzar para las futuras generaciones. No va a alcanzar. Porque la inteligencia artificial va a suplantar muchas. Sí, totalmente de acuerdo respecto a seguir estudiando, preparándonos, ¿no? Porque de repente no solo tu carrera, sino muchas otras carreras que ya, por ejemplo, muchas personas usan en la IA para hacer consultas médicas, ¿no? O sea, sé que no se debe hacer por seguridad porque aún está testeado, pero muchas personas lo usan, ¿no? Entonces siento que ahí debemos estar buscando otras salidas también, porque como tú dices, puede ser supervisor, ¿no? Porque la IA no necesariamente lo va a hacer bien y alguien tiene que revisarlo. Exacto. Mario, ¿cuál es lo satisfactorio y lo complicado de tu carrera?
Bueno, lo satisfactorio es que por mi parte cuando cumplo, digamos, termino el trabajo de una traducción o interpretación, me siento tranquilo de poder facilitarle la vida a otras personas para que pueda entender un tema, ¿no? Porque un tema, o también, digamos, para trámites, hay personas que ahora están emigrando mucho al extranjero, digamos, Estados Unidos, Canadá o Australia, y les piden traducción de sus documentos, y son traducciones certificadas, ¿no? Por un traductor colegiado. Y muchos no saben qué es eso, traducción, y la embajada les va a pedir traducción certificada. Y es donde acuden a en persona, ¿no? Para que uno les haga la traducción y la certifique para que tenga validez. Y esta certificación tiene validez internacional. Entonces, yo cuando les doy este tipo de servicios a estas personas, yo siento que les estoy ayudando, ¿no? Para que puedan cumplir sus objetivos en el extranjero. Y a la vez, cuando hago conferencias como intérprete en conferencias internacionales, eh, me siento hasta como el puente, ¿no? Incluso que esa gente, la audiencia y el ponente, ambos, dependen de mí, para que puedan ellos entender y poder capacitarse y aprender uno del otro. Y al igual yo también aprendo de ellos, ¿no? Y tomar Entonces, decisiones soy también, ¿no? exactamente, y la toma de decisiones, ¿no? Es prácticamente, es un servicio, ¿no? Es como servir como un servicio militar, un servicio patriótico que uno hace en el área del lenguaje, ¿no? Algo así. Sí, totalmente de acuerdo. Mario, ¿qué aptitudes tiene que tener alguien que quiere estudiar esta carrera? Bueno, primero que nada, tienen que tener habilidades blandas. Otra aptitud que ellos deben tener, el traductor-intérprete, tiene que saber adaptarse al campo. Si quiere abarcar o tener mayor demanda de trabajo, mayor ingreso, tiene que adaptarse al campo, desde hacer una interpretación, en mi caso, tengo una pequeña experiencia en el mercado de flores, ¿no? O en los lugares más feos, como hacer una interpretación en el desierto, ¿ya? O en una mina, ¿ya? Porque también hay intérpretes del área minera, ¿ya? O incluso en un buque, ¿ya? En un buque petrolero mar adentro, a prácticamente 0 grados, ¿no? O -5 grados ¿no? de frío, ¿ya? Adaptarse a clima, a diferentes ambientes, tiene que tener esa capacidad. Y a la vez también ser muy activo, tener mucha comunicación efectiva, capacidad de negociación también. Uf, Síntesis son también. diversas. Síntesis también, facilidad de palabra, vocalización, no tener miedo ¿no? a hablar en público y mucho criterio, mucha lógica para lo que es traducción y tener mucha perspectiva, eso también. Uf, el traductor intérprete tiene que ser completo, tiene que ser completo. Sí, totalmente de acuerdo. Mario, ¿algunas palabras finales que quieras decir o alcanzar a las personas que están viendo este video que de repente quieren estudiar esta carrera o no se deciden todavía si sí o si no? Bueno, a los jóvenes, ¿no? Más que todo que desean estudiar esta carrera, como ya les mencioné, las aptitudes que deben tener es básicamente tener mucha seguridad en sí mismos, no tener miedo y cambiar la mentalidad de que traducción e interpretación no es idiomas. El idioma es una herramienta, el traductor e intérprete es más allá del idioma. Aparte que tienes que dominar tu lengua madre. Si no dominas tu propio idioma, no puedes dominar otros idiomas. Y también, eh, obviamente, adaptación y no solamente de manera general, ya de manera global, no solamente depender de una carrera, tiene que especializarse más, así como no depender de un solo ingreso, ¿no? De lo que es ingreso económico, ¿no? Genial, Mario.
Genial. Yo creo que tus palabras y toda tu experiencia les va a servir a las personas que quieren eso, están dudando tal vez de estudiar esta carrera. Muchas gracias por las palabras y los consejos.